Vamos a tener una palabra de oración para iniciar con nuestro tema del día de hoy. Y quiero invitarle a ponerse de pie para que pueda usted estirarse un poquito y podamos tener nuestra oración. Y ahorita vamos a estar al menos unos 30, 40 minutos sentados, así que vamos a tener nuestra oración para poder meditar el día de hoy, ahí mismo en Apocalipsis, donde hemos estado. Y yo creo que es un libro apasionante, es un libro que nos hace conciencia. Así que vamos a estar viendo hoy el libro de Apocalipsis y vamos a tener una palabra de oración. Oremos. Padre bendito, que estás en los cielos y que moras en el corazón y la vida de cada uno de nosotros, te pido que estés en este momento guiándonos en la meditación de tu palabra, que tu palabra influya en nuestra mente, en nuestro corazón, Padre, que nos sensibilicemos ante la necesidad que tiene el mundo hoy, Padre, y que deseemos, tengamos el anhelo, como hemos cantado hace unos momentos, de ser cada día más como tú. Padre, ayúdanos a ver la vida con tus ojos, ya no con los ojos del mundo, que solamente trae afanes día a día y que se preocupa excesivamente por cosas irrelevantes, sino que podamos ver con tus ojos la importancia que tiene la iglesia hoy día, lo importante que somos cada uno de los creyentes, pero también la encomienda puesta sobre nuestros hombros, que podamos ver lo interesante de este mundo, el gozo que podemos también tener en medio del mundo, aunque haya adversidad. Ayúdanos, Padre, a comprender tu palabra y día a día poder transmitir tu amor a la humanidad. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Pueden tomar sus lugares, hermanos. Vamos a abrir nuestras Biblias ahí en el libro de Apocalipsis, donde hemos estado en lo que es el sermón. Hemos estado predicando en Filipenses y de repente nos escapamos en algún otro asunto de las Escrituras, ¿verdad? Por una o dos ocasiones y regresamos nuevamente a Filipenses y hemos llevado ese libro en cuanto a sermones, no como escuela dominical. Hay muchos detalles que se tendrían que atender luego en una escuela dominical, pero hemos estado meditando en el libro de Filipenses y hemos visto una idea que es el gozo. Pero por el momento, por hoy, vamos a dejar pendiente Filipenses para el próximo domingo y vamos a entrar a lo que es la primera carta de 7 en el libro de Apocalipsis. Esas 7 cartas deben ser importantes para nosotros hoy día. Se escribieron para iglesias que estaban en ese momento histórico, iglesias reales. Algunos intérpretes, ¿verdad?, han visto en estas 7 cartas etapas de la iglesia. Pero tenemos que ser conscientes que al momento que este mensaje se transmite, cuando el Señor habla con el apóstol Juan y les dice escribe, como vimos hace un momento en el capítulo 1, cuando dice escribe, cuando emite esa orden, es porque quiere que un grupo de cristianos en lo que es Asia reciban ese mensaje que Dios le está enviando. Vamos a ir viendo algunos detalles el día de hoy y espero en un futuro luego atenderlo en escuela dominical y pueda analizar aún más detalles, pero hoy vamos a centrarnos en aspectos que tenemos que adquirir y en otros que tenemos que tener cuidado. Así que la idea central aquí es mantener un corazón entregado a Dios. Ese es nuestro propósito el día de hoy, aprender que debemos tener un corazón entregado a Dios, mantener ese corazón entregado a Dios. Dice la carta, primero nos muestra algunos detalles de la carta, como es el ángel. Ahí tengo en el primer punto datos generales de la carta. Vamos a ver datos generales. Hay un cierto orden que siempre se va a repetir en estas 7 cartas. Lo primero son los datos generales, como toda carta tiene datos generales, como el destinatario. Dice
el capítulo 2, verso 1, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. Así que lo primero que podemos distinguir ahí es el destinatario. ¿A quién va dirigida la carta? Bueno, pues la carta a simple vista está dirigida a un ángel. Pero cuando hablamos de ángel aquí, tenemos que entender en qué sentido lo está empleando. Recuerden que el libro de Apocalipsis es un libro rico, ¿verdad?, en ilustraciones, es rico en símbolos, pero también tenemos que entenderlo en su contexto. Así que lo primero que debemos establecer, si es que esta imagen se ha repetido en alguna otra parte o se da su interpretación en el contexto del libro de Apocalipsis. Y vamos a ver que sí, inmediatamente podemos detectar quién es ese ángel. Cuando nosotros leemos en el capítulo anterior, dice el misterio de las 7, en el capítulo 1, verso 20, el misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Así que lo primero que vemos es que por cada iglesia al menos hay un ángel ahí. Pero eso nos lleva a un interrogante. Un ángel, hablando en el sentido espiritual, un ser espiritual, o hablando en el sentido primario del significado de la palabra ángel, que es mensajero, o sea, un ser humano como usted y como yo. ¿De qué está hablando? ¿De un ángel espiritual, un ser espiritual o de un ser humano? En algunas ocasiones en las escrituras se usa la misma palabra ángel para referirse a un ser humano. Por ejemplo, si nosotros leemos en el libro de Mateo, capítulo 11, verso 10, podemos leer de la siguiente manera. Dice así: porque este es de quien está escrito: he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Aquí a simple vista, en el idioma en español, que es nuestro idioma nativo, podemos ver mensajero. Pero si nosotros viésemos cómo está escrito en el lenguaje original, recuerden, el Nuevo Testamento escrito en griego, Antiguo Testamento en hebreo, y algunas partes, como es en el caso de Daniel, en arameo. Así que en griego, que es el Nuevo Testamento, la palabra específica que está ahí es ángel, ángelos. Y entonces es la misma palabra ángelos que encontramos aquí. A veces la palabra ángelos se refiere a un mensajero humano, como usted y como yo. Solamente que aquí lo entendemos entonces, que ese ángel que está ahí en la iglesia es un ángel perteneciente, parte de la membresía de la iglesia, pero en su calidad de mensajero. Es alguien que da constantemente mensajes a la iglesia. Entonces este tendría que ser la figura del pastor de la iglesia. Podríamos entender, escribe al pastor de la iglesia en Éfeso. Cada iglesia tiene un mensajero, alguien que está puesto para llevar el mensaje de Dios. Ahí podemos ver que el mensaje no es dirigido directamente a la iglesia. El mensaje es dirigido al ángel. El ángel toma este mensaje y lo transmite. Hemos visto también durante escuela dominical, ¿verdad?, que hay una tarea para todo mensajero. Y es primero comer este libro, tomar la palabra de Dios y digerirlo. Y una vez que hayas comido, así como vimos en Ezequiel y que también pasó con Juan, entonces es necesario profetizar o predicar. Así que este ángel que vemos aquí como destinatario es el pastor de la iglesia, el cual recibe el mensaje de Dios y que es responsable delante de Dios
de la iglesia, como hemos visto en otras ocasiones en Hebreos 13:17. Luego, dice ahí, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro. Otra característica que hay que percibir aquí es que este ángel o estrella que también se menciona como símbolo está en las manos de Dios. Y eso nos habla que es su pertenencia, es su ángel. Y cuando nosotros estudiamos acerca del llamado al ministerio, hablamos de alguien que Dios toma de entre la iglesia y lo separa para su servicio. Así que Dios decide, y es Él el que ha puesto, dice también las Escrituras, Él ha dado dones a la iglesia, o Él ha dado un regalo a la iglesia, profetas, pastores, maestros, en nuestros tiempos maestros y pastores. Y eso es algo que Dios pone en la iglesia para servicio, pero son pertenencia de Dios. Quien dispone, quien le va a servir en el pastorado es Dios. Somos su pertenencia. Pero este pastor o este ángel o estrella no actúa o no debe actuar por su propia voluntad, sino que está en la autoridad de Dios. Está en su mano derecha, como decíamos hace rato, la mano de la autoridad. Y ahí está en su mano. Quiere decir que para que éste funcione bien, debiese actuar dentro de la autoridad de Dios. Es así que el pastor no debe dirigir con su autoridad, sino con la autoridad de Dios, y esa autoridad es la palabra de Dios. Así que el ángel está en las manos de Dios, debe ser dirigido por Dios, sometido a su autoridad, y tercer punto ahí, protegido por Dios. Y es ahí cuando nosotros tenemos que también aprender a respetar al pastor. Yo he sido también miembro, ¿verdad?, antes de ser pastor, y tenía que sujetarme a mis pastores, porque son los que Dios ha puesto por autoridad. ¿Para qué? Para velar por la congregación. Y yo sé que si me pongo rebelde, como algún tiempo lo hice, perjudico, ¿verdad?, a que el pastor vaya desarrollando su trabajo en la iglesia. Entonces, tengo que entender que es llamado por Dios, actúa bajo la autoridad de Dios y protegido por Dios. Esa es la figura del pastor que vemos ahí, o del ángel. Entonces, vemos otro elemento, que es, dice, las 7 estrellas, dice, en medio de los 7 candeleros de oro. Lo segundo que vemos entre los destinatarios es el candelero. Ya vimos en el capítulo 1 que los candeleros, los 7 candeleros hablados aquí, son las 7 iglesias. En este caso, la iglesia de Éfeso. Si nosotros vamos a ver el contexto histórico de la iglesia, vemos que la iglesia de Éfeso está en medio de una cultura pagana. Tienen entre ellos una imagen de piedra de una diosa llamada Diana. Esa diosa, la diosa de los efesios, para los romanos conocida como Artemisa, y entonces, para los griegos Artemisa, esa diosa es una diosa pagana que ellos creían, según vemos en Hechos, cuando Pablo llegó por primera vez a Éfeso y empieza a predicar. Vemos en Hechos 19 que ellos creían que la imagen había descendido del cielo y que había llegado a Éfeso, y esa era la diosa principal, y le tenían hecho un templo tremendamente grande que cabían miles de personas adentro. Era un templo majestuoso, que las columnas las tenían labradas de la imagen de la diosa, y era algo espectacular. Lo que ellos querían, estaban sobre la avenida principal de esta ciudad, y lo que quería era el pueblo es tener como un énfasis, algo que sea visible en ese lugar. Ahora esta diosa Diana, que causó mucho alboroto cuando Pablo llegó a predicar, es la diosa de la fertilidad, relacionada con la fertilidad y cuidados de la mujer. Entonces, esta diosa
en su adoración, para su adoración se practicaba lo que era la prostitución religiosa. Y entonces sus sacerdotisas se prostituían y así se construyó ese templo. Esto nos lleva a que la adoración a esta diosa se llevaba a través de prácticas inmorales. Pero no solamente eso. Cuando los hermanos en Éfeso se convirtieron a Cristo, amontonaron, apilaron, dice el relato bíblico, libros de hechicería. Y eran muchísimos libros porque cifra un valor muy alto. Pablo da el detalle, Lucas cuando escribe, da el detalle de que eran muchísimos, era muy caro lo que se había quemado en ese lugar. Había muchos libros de brujería que se habían entregado y se habían puesto para quemar, pertenecientes a los que creían, a los que se arrepintieron. Entonces, en ese tiempo, esa iglesia, esos que se iban convirtiendo, manifestaron su amor a Dios, entregando lo valioso que ellos tenían para ser quemado, para ser destruido. Así que la adoración a esta diosa se realizaba a través de actos inmorales, pero también de prácticas de hechicería. Es el marco de esa región en ese momento histórico. Para el año 431 después de Cristo, el 22 de junio de ese año, se reunió en esa ciudad un concilio no cristiano, ¿verdad?, que declaró la divina maternidad de la Virgen María. Dato curioso también. Esto quiere decir que Jesús, por ser hijo de María, lleva al grado a María de ser madre de Dios, porque la lógica nos indica que ser madre de Jesús es ser madre, ¿verdad?, de Dios, porque Jesús es Dios. Solamente que hay que entender que Jesús se presenta en el momento de la encarnación, pero el verbo que nos presenta en el verso 1:1 de Juan preexistía o existía en la eternidad, entendiendo eternidad como ausencia de tiempo. Siempre existió, en otras palabras. Así que no viene a ser concebido, no viene a nacer o no viene a ser creado. Él siempre existió, por eso es imposible ser madre de Dios. Pero es en ese mismo lugar, bajo la misma ideología de resaltar a una diosa por encima de todo, que se hace esta declaración o se llega a este término. Así que ese es el contexto que se da en las culturas, en el pensamiento de esa gente en Éfeso, y es esa región, a esa ciudad donde se envía esta carta. Entre los datos generales podemos encontrar esto. Luego vemos el emisor, que también es muy importante. En cada carta el Señor Jesucristo se presenta con ciertos términos, y estos van relacionados con el contenido y el mensaje principal de la carta. En este caso se presenta como el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro. En primer lugar, como he mencionado ya, habla de la autoridad, de la protección y de la providencia de estas 7 estrellas o de estos ángeles, hablando de los pastores de la iglesia. Pero también nos dice que se mueve constantemente en medio de los 7 candeleros. ¿Y se acuerdan de la promesa que el Señor dio en Mateo 28, en lo que es la gran comisión? Dice que nosotros debemos ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizando en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo, enseñando que guarden todas las cosas que nos ha mandado, y yo estaré con vosotros siempre. Y el Señor Jesucristo está con nosotros hoy. Estuvo en el transcurso de la semana y estará por toda la eternidad con nosotros, porque aún después de ese tiempo, cuando seamos arrebatados, seguirá con nosotros. Y cuando regresemos, ¿verdad?, en el tiempo del milenio, estaremos con Él. Y cuando estemos en la eternidad, cielo nuevo, tierra nueva, también estaremos con Él. Así que cuando ya estamos con el Señor, Él está constantemente moviéndose entre nosotros. Y aquí habla de la iglesia como un conjunto de creyentes que se han
reunidos, ¿verdad?, en un punto, entonces tenemos que entender que en todas las iglesias locales, en todas partes del mundo, se encuentra Cristo presente. Y eso nos debe llevar a hacer conciencia de muchas cosas. Una de estas es la calidad de nuestro culto. Cuando hablamos de la calidad de nuestro culto, hablamos de esforzarnos día a día a poder ofrecer lo mejor a nuestro Señor, porque Dios está presente. Y entonces yo quiero que usted reflexione, si nosotros viéramos con nuestros ojos terrenales a Dios aquí presente, ¿qué tipo de adoración quisiésemos dar? El ahí se va, como decimos, una frase muy coloquial, chamboneado, ahí más o menos como salga. Yo creo que debiésemos esforzarnos. Dios está en medio. Otra cosa que me hace reflexionar es en cuanto a la pureza de nuestros actos, la intención del corazón. Muchas veces nosotros tenemos una segunda intención al momento de servir en la iglesia. Otras personas intentan mejor no servir. Pero la realidad es que si nos congregamos todos es para ofrecer servicio a Dios. Nuestro corazón debe desbordarse en la intención de servir a nuestro Dios. Así que cuando nos congregamos, venimos, ¿verdad?, entregando lo mejor a Dios y venimos también ofreciéndonos en servicio a Dios. Cada quien, Dios le ha dado dones, le ha dado habilidades y ciertas características para que usted lo ofrezca como una ofrenda a Dios en cada actividad y en su vida diaria, porque Dios se mueve en medio de la congregación. El hecho de que Cristo esté moviéndose entre las iglesias nos habla también de su supervisión. Nada se sale de su conocimiento. Él conoce todas las cosas. La Biblia dice que aún los pensamientos más escondidos que tengamos, Él lo conoce. Aún los sentimientos, la emoción, la motivación con la que desempeñamos las cosas, Dios las conoce. Es más, aún antes que las realicemos y antes que venga a nuestra mente, Dios lo sabe. Dios no ha abandonado su iglesia. Está supervisando su trabajo y eso me confronta a mí como pastor, como responsable de la iglesia, en el hecho de que Dios, que Cristo nos ha dejado una encomienda. Mateo 28. Y entonces saber que Él está supervisando cada función, cada cosa que desempeñamos, nos debe llevar a tener conciencia y hacer cada día nuestro mayor esfuerzo. El hecho de que Cristo se mueva entre las iglesias también me da paz. Saber que no estamos solos. No estamos realizando el trabajo solos. Él está presente. Me da paz, puedo descansar en sus manos sabiendo que hago un mayor esfuerzo, que vengo con una buena intención de corazón, que cada día hago por cumplir la voluntad de Dios y que Él está conmigo y con ustedes, hermanos. Así que el saber que en la iglesia está Cristo, yo creo que nos debe dar paz. Luego, entrando a un segundo punto, después de ver algunos datos generales dentro de la carta, sin olvidar cómo se presenta el Señor Jesucristo, vamos a ver 4 características positivas. 4 características positivas y una negativa. Las 4 positivas es lo que debemos buscar día a día. Y la negativa es una llamada de atención para evitar. Recuerden, aquellos que están estudiando al final del culto, hoy no va a haber clase de método de estudio, pero los que nos quedamos, aprendimos la semana pasada que hay ciertas preguntas que le debo hacer al texto. Y una de las preguntas es, ¿aquí hay algo que yo debo adquirir? Otra pregunta es, ¿o hay algo que debo evitar? Y en este caso están las 2 respuestas. Vemos en los siguientes versos. Verso 2, yo conozco. ¿Por qué lo conoce? Porque se mueve entre nosotros. Lo conoce porque Él sabe todas las cosas. Conozco tus obras.
y las obras que hago las conoce a profundidad. No solamente lo ve por encima, sino que conoce la motivación y el empeño de mis obras. Y lo vamos a ver a continuación. Conozco tu arduo trabajo y paciencia. Entonces, lo vemos en esta carta, que la primera característica es un arduo trabajo. Es importante saber el contexto, por eso invertí tiempo en el contexto, porque esto me lleva a comprender esta palabra. Me dice que esta iglesia se ha esforzado al límite, se ha sacrificado con tal de hacer el trabajo, es esforzada. No es una iglesia que de repente se emociona y 2, 3 semanas se esfuerza y luego vuelve a bajar y después escucha algo más que le motiva y vuelve a agarrar el ánimo y luego vuelve a bajar. No estamos hablando de una iglesia inconstante, sino que es arduo su trabajo, constante, está ahí sirviendo en medio de una cultura que se opone a la voluntad de Dios. Porque Dios desea que hagamos a un lado todo lo que tenga que ver con la hechicería, todo lo que tenga que ver con el paganismo, todo lo que tenga que ver con la idolatría. Quiere que renunciemos a todo lo que no está relacionado con su santidad. Esto se opone terriblemente a la voluntad de Dios. Estos hermanos predicaban el evangelio, estos hermanos adoctrinaban a los nuevos creyentes en medio de una sociedad que estaba en su contra. Hoy en día, hermanos, no estamos muy lejos de esta situación. Tal vez no haya un templo gigante de la diosa Diana, pero hay muchos ídolos levantados que se oponen a la voluntad de Dios. Y no solamente hablo de aquellos ídolos de piedra, de madera y diferentes materiales, sino que hablo también de los ídolos que nosotros creyentes pudiésemos estar levantando en nuestra vida diaria. Cosas que se oponen a la voluntad de Dios. A veces en la iglesia, como podemos encontrar creyentes fervientes, creyentes entregados, creyentes que quieren dar su vida para servir a Dios, también podemos encontrar creyentes desanimados, creyentes que no quieren avanzar, creyentes que no quieren trabajar, pero también encontramos algunos creyentes que no solamente no quieren trabajar, sino que se oponen a que el trabajo se desarrolle. Entonces esas personas han levantado ciertos ídolos o barreras en su vida que evitan el desarrollo de la obra del Señor. Esta oposición está dentro y está fuera de la iglesia. Hoy día vivimos dentro de una cultura que a lo malo le está llamando bueno y que todo lo bueno lo está censurando bajo el emblema de libertad de expresión. Hablan libremente de cosas que no convienen y censuran la verdad de Dios, de tal forma que no estamos equitativos, no estamos realmente hablando de una libertad de expresión, libertad para ciertos temas, supresión, oposición de lo que tiene que ver con la palabra de Dios. Tal vez no nos persigan hoy día, ¿verdad?, con armas, pero en el lenguaje, en lo intelectual, en las enseñanzas, hemos estado experimentando oposición. Pero eso no nos debe desanimar. Esto nos debe animar a hacer un arduo trabajo, a esforzarnos día a día, de tal forma, hermanos, imagínense esta iglesia, al momento que están congregados y llega el mensajero de la iglesia y empieza a leerle la carta que estamos hoy día analizando. Imagínense el gozo que experimentó la iglesia, porque ese reconocimiento no viene del pastor, el reconocimiento venía de Dios, y Dios decía a esta iglesia: ustedes han hecho muy buen trabajo, yo estoy viendo a detalle, más ahí de lo que ve el ojo humano, estoy viendo que ustedes se esfuerzan. Imagínense la iglesia cómo se sintió en ese momento, gozosa, ¿verdad? Se sintieron halagados,
el mejor halago que pueden recibir es de parte de Dios. Imagínese, hermano, y pregúntese, ¿acaso no le gustaría a la Iglesia Bautista Sion recibir ese reconocimiento? Si Dios mandara una carta el día de hoy, y el día de hoy yo estuviese leyendo la carta enviada por Dios, ¿no les gustaría escuchar que Dios reconoce que nos hemos esforzado? Yo creo que sí, ¿verdad? Yo creo que, o al menos en mi persona, tal vez yo tenga muchos defectos, pero siempre le he dicho a mi esposa, no me gustaría que digan que soy flojo. Quiero que se diga que me he esforzado. Y para eso tengo que esforzarme. Si queremos recibir tal halago de parte de Dios, entonces debemos llevar nuestro trabajo un poco más allá. Esforzarnos cada día un poco más. Y el trabajo que llevamos a cabo, hermanos, no es en vano. Tal vez las recompensas no las veamos en este momento en la tierra. Tal vez no suceda como en aquellos tiempos que predicaban y se convertían miles de personas, pero el éxito del trabajo de la iglesia está en proclamar el evangelio, no en que acarree mucha gente. Sean 100, sean 1000, el éxito no va a radicar en el número, sino en la obediencia a Dios de llevar el mensaje, en el esfuerzo que usted en lo particular hace porque su familiar, su amigo, su vecino conozca el santo evangelio. Ahí está el éxito, y en eso nos debemos enfocar a esforzarnos. Segunda característica, reconoce su paciencia. Reconoce la paciencia que tiene, pero esta paciencia que se desarrolla no es alguien que soporta al hermano, ¿verdad?, que está en la iglesia, que a veces le lleva alguna crítica. No es ese tipo de paciencia. La paciencia en el contexto que estamos viendo es que constantemente están haciendo el trabajo de evangelismo. Constantemente están llevando la palabra de Dios. Tal vez no ven resultados al momento. Están en medio de gran oposición. Tal vez reciben muchas críticas o hasta ataques físicos, pero siguen ahí haciendo el trabajo. Perseverantes, pacientes. No ven los resultados en el momento, pero siguen ahí. A veces, hermanos, nos desanimamos. Es normal, ¿verdad?, que al principio de año, cuando a fin de año nos pusimos retos, hablando del ámbito común, natural, a veces nos ponemos retos de poder entrar en nuestra ropa que antes nos venía. En ese aspecto estoy muy contento, porque entré hoy en mi chamarra y dije, mira qué bien, muy bien. Entonces, a veces nos ponemos retos y los primeros meses nos esforzamos y ahí está la báscula como testigo y vamos y nos pesamos y hacemos ejercicio, decimos voy a intentar comer saludable, aunque a veces es imposible, ¿verdad? Y me voy a esforzar y vamos echándole ganas. 1, 2, tal vez 3 meses, pero el 4.º mes empezamos a aflojar el paso. 5.º mes, ya me aprieta nuevamente el pantalón y empiezo a desanimarme. Empiezo a ver que no hay resultados inmediatos. Estamos en una sociedad que nos gusta tener resultados luego. En el ámbito de la salud física y de la apariencia física, quisiésemos rápido tener el peso ideal y poder lucir como alguien que se está esforzando, pero lo que vemos en 1, 2, 3 meses. Cuando yo estaba en la juventud, adolescencia, iba al gimnasio con un tío que quiero mucho y era típico ver a los que iban al primero o segundo día verse en el espejo como que si con 2 días, 3 días de trabajo físico ya tuviesen un cuerpo esculpido. Imposible, lleva años, esfuerzo y dedicación. Lo mismo pasa en el mundo de la iglesia. A veces empezamos con ánimo, alimentándonos bien de la palabra de Dios, dedicando tiempo a la oración. Yo le pongo alarma ahí, porque ustedes saben que todo se me olvida. Entonces yo suelo poner alarma en la aplicación que estamos usando para la lectura y que me acuerde
la oración y ya ahí tengo mi lista de oración y entonces checo mi lista, intento estar orando, pero a veces empezamos a aflojar el paso. En la iglesia a veces dejamos de leer como al principio. A veces empezamos a dejar de hablar porque alguien nos criticó, porque alguien nos hizo un mal gesto. Y empezamos a desanimarnos. A veces no vemos la iglesia llena y quisiéramos tumbar el muro y que tengamos que construir más y que el templo esté rebosando de personas. A veces no sucede tan rápido y nos desanimamos. Pero el Señor aquí reconoce de esta iglesia que es paciente. Sigue haciendo su trabajo. Y es una de las características que debemos imitar. No desfallecer en la lucha. Seguir insistiendo. Trabajar y trabajar día a día. Acuerden que el éxito está en llevar la palabra, no en traer mucha gente. Yo tengo que compartir. Y si algo me ha motivado a mantener allá la transmisión, no es porque yo me crea un buen orador, que estoy tal vez lejos de eso, sino que es una forma de llevar el mensaje tal vez a personas que nunca estén aquí en el templo, que estén en otra parte de México, en otra parte del mundo, pero que tal vez lleguen a los pies del Señor y se rindan a Él y se congreguen en algún lugar, y entonces habremos tenido éxito en nuestra misión de llevar el mensaje a todo el mundo. Así que debemos ser pacientes y continuar haciendo nuestro trabajo pese a las dificultades, pese a la oposición o a la falta de resultado inmediato. Luego vemos una tercera característica. No soportas a los malos. Pero hermanos, ¿cómo puedo yo no soportar a los malos si yo mismo soy malo? ¿Acaso no sería un acto ilógico? Eso me lleva precisamente y sin intención, se cantaba, quiero ser más como tú. Y yo les traje a su mente esa frase. ¿Por qué? Porque para que yo pueda no soportar a los malos, primero yo tengo que dejar de ser malo. Tengo que esforzarme día a día en el trabajo de la santidad personal. Día a día en el trabajo de vivir conforme a la voluntad de Dios. Y yo sé que es un trabajo arduo, pero lo tenemos que hacer. Cada día, cada sermón, cada mensaje, cada lectura, tengo que aplicarlo a mi vida y no a la vida del vecino, como hemos dicho desde que llegué, le he repetido eso. Se lo aplico a mi persona. Y entender que yo tengo que ir depurando lo malo y que tengo que ir adquiriendo ciertas características loables, las cuales Dios halaga, las cuales Dios ensalza y dice, hijo, yo quiero que tú seas así. De hecho, hay un camino muy largo. En todo el libro de Levítico, hemos estado leyendo Levítico, ¿verdad? Todo el libro de Levítico nos dice que Dios desea la santidad de los que le siguen y le sirven. Que desea que nosotros busquemos la santidad al grado como Él lo es. Claro, nosotros tenemos la naturaleza pecaminosa que se opone y dice Pablo, es una lucha constante, pero mi meta es esa. Mi vista no debe estar en el compañero y decir, bueno, tengo que ser santo como él. No, mi vista debe ir más allá. Mi visión debe ir más allá, buscando ser santo como él lo es. Y cuando yo logro transformar mi vida, entonces no voy a poder estar al lado de los que no aprecian la santidad de Dios. Me sentiré incómodo. No soportaré esto. Y no porque yo me crea mayor a, sino que no participo de sus prácticas. Y ustedes lo han de saber. Ustedes lo habrán experimentado. Cuando ustedes han superado algo de su vida, pero regresa al mundo que ha dejado y dice, yo no soy de aquí. Yo ya no me hallo aquí. Bueno, esta iglesia no soportaba, no permitía que estos malos propaguen su maldad dentro de la iglesia. No convivía en las prácticas paganas, ya no estaba en los actos inmorales y actos de hechicería típicos del folclore, de la práctica religiosa en donde habitaban. Ellos habían marcado
una diferencia, se habían santificado y por tal motivo ya no practicaban esas cosas. Algo que nosotros debemos adquirir en nuestra vida diaria, hermanos, en nuestro cuidado personal, espiritual. Otro cuarto punto es que escudriñan tanto la Escritura, que han comprendido, han discernido la verdad de la doctrina y no pueden entonces aceptar algo diferente. No lo dice ahí de forma literal, ¿verdad? Dice: has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y lo has hallado mentirosos. Pero ¿cómo puede hallar a alguien mentiroso, a un falso maestro, si no estudia primero su Biblia? ¿Cómo pudiese usted distinguir entre doctrina verdadera y doctrina falsa si no se ha empapado de las Escrituras? Doctrina significa enseñanza y la Biblia es doctrina. La forma de doctrina que ha sido dada a los apóstoles está contenida en la palabra de Dios, porque las Escrituras es útil o tienen un propósito de enseñarnos, redarguirnos, instruirnos, con el propósito que lleguemos a ser santos, útiles en las manos de Dios. Pero si yo no me empapo de la doctrina, si yo no consumo la palabra de Dios, si yo no discierno, si no investigo, si no analizo, si no pienso, entonces, ¿cómo voy a distinguir entre lo bueno y lo malo? Un querido amigo, pastor, dice que hay que conocer el billete bueno. A mí me interesó un tiempo en mi vida cristiana analizar, estudiar ciertas sectas. De hecho, era parte de las materias que tenía que estudiar en el seminario. Y me empezó a llamar la atención y a analizar algunas cosas. Por eso, entre mis libros, tengo libros de ese tipo. Pero luego me interesó más profundizar en la doctrina nuestra. Porque definitivamente, si conozco lo bueno, voy a distinguir lo malo. Así que lo que yo me debo ocupar, porque el mal siempre está sacando nuevas enseñanzas sensuales, diferentes a la que Dios nos plantea. Entonces lo que yo me debo dedicar mi vida, lo que mi mente debe estar ocupado, no es en las telenovelas, ¿verdad? Mi mente no debe estar ocupado en cosas de carente importancia, sino que mi mente debe estar interesada en la palabra de Dios. Conocer la palabra de Dios, aunque yo en mi vida no alcance a comprender en su totalidad la palabra de Dios, yo debo involucrarme día a día y conocer las enseñanzas, empezar por las enseñanzas básicas, aprender formas de cómo estudiar las Escrituras, investigar. Si he invertido en algo, han sido en libros, diccionarios bíblicos, comentarios, cosas que nutran mi entendimiento, porque me interesa entender lo que Dios ha puesto ahí, porque es para mí, porque es para usted, y porque hay muchos falsos maestros, y que el apóstol Pablo les había advertido a la iglesia de Éfeso que cuando él se fuera, iban a regresar o iban a venir falsos maestros, lobos que intentarían destrozar a la congregación, y Satanás dice que envía a sus emisarios disfrazados de ángeles de luz o mensajeros de luz, ¿verdad? Y se meten dentro de las iglesias y buscan hacer divisiones y buscan desviar a la gente de la verdadera doctrina. Y hoy en día que tenemos la facilidad de los medios de comunicación, ¿verdad? Y estamos llenos de información que nos desinforman, ¿verdad? Que nos conducen a ideas y enseñanzas extrañas. Hermanos, hoy día necesito más de la palabra de Dios. Cuando las doctrinas raras están expuestas día a día a través de los medios de comunicación. Cuando falsos maestros se han levantado y han intentado seducir a las congregaciones con enseñanzas de hombre. Yo tengo que entender la palabra de Dios. Y eso debe ser algo en lo cual la iglesia debe ocuparse día a día. Usted en lo particular. Y que el Señor alabe esto de nosotros. Que podamos distinguir. Que el Señor diga estos reconocimientos de nosotros. Que seamos
creyentes que se esfuerzan día a día en hacer la voluntad de Dios, que seamos pacientes y perseverantes en llevar la palabra de Dios, que podamos nosotros día a día purificarnos al grado que ya no soportemos estar en las cosas que no tienen que ver con Dios, que se oponen a Dios, y que también conozcamos tanto la Escritura que podamos distinguir entre la verdad y la falsedad, para que el púlpito de la iglesia, hablando no del cuerpo hecho de madera, sino el lugar de la exposición de la palabra, sea expuesta verdaderamente la palabra de Dios. Cada día que, hermano, que usted se suba aquí a predicar, los que tenemos el privilegio de predicar en este púlpito, preocúpese de que lo que va a decir realmente es la palabra de Dios, porque ese es el trabajo. El trabajo no es captar la atención a nuestra persona. El trabajo es llevar la palabra de Dios, y esa debe ser mi preocupación, porque Él se mueve en la iglesia, porque Él sabe lo que está en mi corazón, porque Él sabe si realmente me he esforzado en comprender su palabra, y Él sabe cuál es o qué es mi objetivo a la hora de predicar. Así que 4 características dignas de imitar, 4 características que me gustaría, hermano, que usted se interese en cultivar en su vida. Que el Señor, cuando estemos en aquel momento ante su presencia, en el tribunal de Cristo, como hemos visto en la escuela dominical, escuchemos que algunas, o mejor dicho, que muchas de nuestras obras han pasado el fuego y han sido aprobadas porque iban bajo esta directriz. Adquiramos esas 4 características. Ahora vamos a ver una característica que yo les invito a no tener. Dice la palabra de Dios, verso 4: pero tengo contra ti algo muy trágico, hermanos, que parece que va en contraposición de lo anterior. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. ¿Cuál es esa pérdida de amor? Bueno, estuve leyendo un poquito acerca de ese primer amor. He intentado comprender que el inicio del amor, o la fuente del amor, el amor primario, por decir de una forma, surge de Dios, porque Él derramó su amor en nosotros, de tal forma que lo vimos, ¿verdad? Bueno, no lo vimos físicamente nosotros. Las personas de la época de Cristo vieron a Cristo en la cruz derramar su última gota de sangre. Nosotros lo hemos visto a través de la Escritura y hemos comprendido que el Dios Todopoderoso decidió humanarse o revestirse de humanidad, habitar entre nosotros y venir en forma de alguien que viene sirviendo, y fue obediente al propósito divino al punto de ser sacrificado y experimentar toda clase de desprecio y sufrimiento por amor. Y también hemos comprendido por las Escrituras que cuando nosotros vinimos a Él en arrepentimiento y fe, Él derrama su amor en nuestra vida. Nos dota del Espíritu Santo, el cual nos capacita para poder amar con la intensidad que Dios ama. No solamente nos capacita, sino que el Señor nos demanda que como iglesia amemos, dice, los unos a los otros, pero no con un amor fingido, sino con un amor real, de tal forma que todo mundo vea que verdaderamente somos sus discípulos. Pareciera que esto se contrapone a todo lo anterior que se ha dicho. ¿Cómo es que estos hermanos tenían esas 4 características, pero al mismo tiempo han perdido su primer amor? Bueno, en la vida cristiana, en el camino en que uno va conociendo a mucha gente erudita, ¿verdad?, en las Escrituras, podemos encontrarnos a personas que saben mucho, de tal forma que saben distinguir entre lo bueno y lo malo. Vemos personas muy activas en la iglesia, vemos personas muy disciplinadas, pero con una motivación
completamente errónea. Personas que ven la oportunidad de ser un atractivo entre el púlpito, entre la gente, entre el público. Personas que al predicar lo que buscan es ser reconocidas, alabadas por el hombre. Precisamente ahí las Escrituras, en la porción que estamos meditando el día de hoy, dice que aborrece la obra de los nicolaitas. Y los nicolaitas, la palabra ahí, o el nombre Nicolás, es el que ha conquistado al hombre. Gente que busca conquistar a la humanidad. Y hemos visto grandes shows que se dan en los púlpitos, ¿verdad? Decía Charles Spurgeon que llegará el tiempo en que en los púlpitos ya no se subirán siervos de Dios, sino que veremos payasos en los púlpitos. Y literalmente hoy en día he visto personas que suben a los púlpitos disfrazados de payasos y que buscan hacer sonreír y ganarse al público, y que su interés, ¿verdad?, es ganarse a la audiencia, no llevar el mensaje de Dios. Puede la iglesia estar trabajando con el motivo de ser vistos, y que las demás congregaciones digan: mira cómo trabaja la iglesia Sion, mira cuánto han crecido, miran lo que han logrado. Por eso, al inicio, cuando hemos puesto las metas de este año, dijimos: si llegamos a nuestra meta, si nosotros cumplimos con nuestro propósito, no es para la gloria nuestra. Si llegamos a nuestra meta, es para la gloria de Dios. Y que nuestra motivación siempre debe ser que se llene el templo y que construyamos otros templos, porque estamos manifestando que somos obedientes a Dios. Dios quiere que muchos escuchen su palabra. Dios quiere que muchos se arrepientan. Quieren que todos nosotros llevemos mucho fruto delante de Él en adoración a Él. En el futuro, cuando recibemos las recompensas, aquellas coronas, no es para nuestra gloria, Señor, sino que es para el único que merece la honra y la gloria por todos los siglos. Entonces, esos hombres habían perdido el enfoque. A pesar de que habían sido muy buenos en todo lo que hemos dicho, habían empezado a amar la iglesia de Cristo, la obra de Cristo, pero dejaron de amar al Cristo de la iglesia. Entonces nosotros debemos evitar caer en esto. Tal vez nos llenemos de actividades, tal vez con el tiempo se vaya haciendo hermoso muchas cosas en el culto. Yo he estado pensando en esta semana que intenté retomar, ¿verdad?, las clases del violín. Yo dije, bueno, intenté ver un poco más allá. Digo, en un futuro Dios nos permita, y empecé a orar por esto, tengamos aquí un equipo de músicos y tengamos no solamente piano, tengamos la guitarra, hoy tocó la flauta, me encantó y estuve feliz por esto, porque veo que Dios tal vez tenga el mismo propósito que he puesto en mi corazón, y más adelante acá tengamos varios hermanos tocando violines, tocando chelos, y veamos toda una orquesta alabando a Dios, y nos gocemos al escuchar las alabanzas y nuestro corazón se sensibilice con la alabanza. Y es algo muy hermoso cuando nuestros himnos sean elegidos, bien meditados, y que estemos a través del canto, a través de la alabanza, transmitiendo también la palabra de Dios. ¿Acaso no les gustaría ver eso? A mí me encantaría, pero hay que esforzarse y empezar a trabajar en ese rubro, empezar a enfocarse, y que todo lo que hagamos, que todo lo que Dios nos permita hacer, sea para la alabanza de Dios. Ese debe ser nuestro corazón. Esta iglesia había abandonado ese primer amor. Por último, y ya concluyendo, hay una invitación también. Dice el verso 5: recuerda, por tanto, de dónde has caído. ¿Cuál es el punto débil que tienes? Dice: y arrepiéntete. Hay tiempo, hermanos. Y haz las primeras obras, que si no, la advertencia, vendré pronto a ti. No habla de la ocasión en la que el Señor vendrá por la iglesia,
y la esperará en las nubes. No está hablando de eso. No viene por los santos. Está viniendo por una iglesia en específico. En pocas palabras, si tú no te arrepientes, si tú no rediriges tu orientación, si sigues abandonando ese primer amor, entonces yo tendré que venir a ti y vamos a sacar cuentas y vamos a hablar seriamente de lo que estás haciendo. Dice, y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieses arrepentido. Luego dice, el que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Todos nosotros debemos tomar esa advertencia. Todos nosotros debemos tomar esa invitación. El Señor se mueve en medio de las iglesias. No desconoce lo que estamos haciendo. No desconoce lo que está en nuestros corazones. No desconoce el empeño que nosotros estamos ofreciendo en la obra de Dios. Él conoce todo. Y si en algo hemos fallado, si hemos abandonado ese primer amor, si hemos titubeado, si hemos dejado de ver a Cristo y empezamos a vernos a nosotros mismos, si empezamos a ver las metas como metas personales en vez de ofrenda a Cristo, entonces estamos cayendo en la debilidad que tuvo Satanás cuando vio el trono y dijo, me sentaré en él. La misma debilidad en la que cayeron los primeros hombres al ver el fruto prohibido y desearon ser como Dios, conociendo el bien y el mal. La debilidad de toda la humanidad de resaltar por encima de los demás. Debemos escuchar esa advertencia porque las consecuencias son serias. La autoridad de la congregación como iglesia se puede perder, porque podemos llegar al punto de que la iglesia crezca tanto y que empiece a verse a sí misma en vez de ver a Cristo, que empiece a halagarse a sí misma en vez de adorar a Cristo, que llegue al punto que Cristo ya no esté en la iglesia, que el enfoque, que el propósito por el cual la iglesia está en esta colonia, en este lugar y con ustedes, deje de existir, y que sea un club solamente, que la gente venga para poder disfrutar solamente de la compañía de los unos con los otros, que la gente venga con la intención de cumplir religiosamente, como pasa en muchas sectas, van, salen igual de vacíos que como llegaron. Cuando nosotros no somos hacedores de la palabra, cuando nosotros desviamos nuestra mirada de Cristo, corremos ese riesgo. Pero hay tiempo. Si hemos caído, si en lo personal usted ha dejado de hacer la obra para exaltar el nombre y se ha empezado a ver a sí mismo y a halagarse a sí mismo, hay tiempo. Todo el que tenga oídos, todo el cual tenga esa sensibilidad espiritual que se adquiere solamente a aquellos que son salvos, aquellos que tienen el Espíritu Santo que nos comunica como el cordón umbilical que une al bebé con la madre. Así estamos unidos a través del Espíritu con Dios, de tal forma que podemos percibir su mensaje en la palabra de Dios y podemos comunicarnos con Él con palabras correctas. Si nosotros tenemos al Espíritu Santo y ponemos atención, y si nos damos cuenta que hemos caído en ese rubro, tenemos que arrepentirnos y empezar de nuevo. Las primeras obras, esas obras de arrepentimiento, esas obras básicas, esas primeras obras que eran humildes, que se habían entregado por amor a Cristo. Cristo le dice, mira, estás cayendo. Es mejor que recobres ese primer amor y empieces las obras como en el principio, con una intención de alabar y glorificar mi nombre. La meditación es esa, hermano. ¿Cómo estamos haciendo el trabajo? La invitación es que no perdamos el enfoque. Siempre nos mantengamos enfocados. Todo es para la honra y gloria de Dios. Me voy a esforzar. Cada vez que usted toma el púlpito para predicar, esfuércese. Cada vez que toma el púlpito para dirigir, esfuércese. Cada vez que nosotros entonamos la alabanza, vamos a esforzarnos. Tal vez no seamos los mejores cantantes, o tal vez no seamos los mejores músicos, pero nos vamos a esforzar cada día a ser mejor. Y vamos a lograr llegar al punto que Dios nos permita llegar. Pero vamos a esforzarnos y no perder la vista en Cristo. Mirar arriba, mirar al cielo donde está Cristo.
y no a los hombres, donde entonces el corazón se empieza a perder. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Vamos a orar. Padre bendito, te damos las gracias, Padre, porque tu palabra es clara, porque en ella nos confrontas. Tal vez sintamos amargura en nuestras entrañas cuando vemos confrontados con la palabra de Dios, pero también encontramos dulzura en tu palabra, porque nos adviertes a tiempo, porque deseas lo mejor de nosotros, porque no nos abandonas y porque nos capacitas para lograr los objetivos. Gracias, Padre, porque te mueves en medio de nosotros, porque en todo momento estás al pendiente de tus iglesias. Padre, gracias porque siempre levantas siervos y nunca has desprovisto a tu iglesia de maestros y pastores. Pero Padre, ayúdanos a mantenernos humildes, principalmente a los que nos paramos aquí, en este lugar de responsabilidad. Padre, que podamos mantener la humildad en todo momento, que nuestro corazón no se desvíe tras las pasiones humanas, sino que esté siempre sujeto a ti, viendo, buscando, dándote la gloria en todo momento. Pero también que cada miembro de esta congregación, que cada persona que nos escuche, adopte esa advertencia, analice su vida y vea en qué punto de su vida ha caído y se arrepienta y busque estar conectado a ti. Padre, ayúdanos como congregación, como iglesia, pero también a aquellos que nos escuchan, a día dar más por ti, a adoptar esas 4 características positivas que hemos visto de esta iglesia. Que cada día nosotros seamos esforzados, que cada día nosotros adquiramos paciencia. Padre, ayúdanos día a día a escudriñar tu palabra a tal punto de que podamos distinguir entre la verdad y la mentira y podamos mantenernos ahí, fieles en el camino, sin distracción. Padre, que no seamos engañados, Padre bendito. Ayúdanos, Padre, porque solamente por medio de tu accionar en nuestras vidas podemos lograr todos los objetivos. Ayúdanos, Padre, a vivir en esa fidelidad y que algún día, cuando tú nos llames a tu presencia y nos recibas ahí en tu gloria, cuando llegue el momento en que nos reunamos con todos los santos y tú vengas por los tuyos, Padre, podamos escuchar de que hemos sido siervos fieles y que hemos cumplido con éxito nuestra misión en la tierra. Padre, gracias por tu amor y misericordia. Ayúdanos a estar conectados a ti día a día. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios le bendiga, hermano.